Hola, hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, profe, buenos días. Bien, Buenos días, ¿todo bien? bien, bien, ¿También? todo bien. Muy bien. Ok. ¿Cómo van con sus prácticas? ¿Ya las llevan? ¿Ya van saliendo? Ahí va la 8, profe. De hecho, yo Ahí tengo va la una duda. 8. Sí. Bueno, todavía más o menos nos queda una semanita de clases, ¿no? Entonces, mm, ya platicamos de fechas con ustedes, ¿verdad? De más o menos cuándo sería el proyecto final, el examen parcial y demás. ¿O todavía no? Creo que sí la clase pasada, pero La clase Se dijo pasada. que el examen iba a ser el jueves 28. Ajá, de la siguiente semana prácticamente, ¿verdad? Bueno, sí tendremos que hacerlo porque ya no nos queda más tiempo. Lo que podríamos hacer a lo mejor es tener alguna clase extra por si quisieran ver dudas, ¿no? Alguna otra clase. Este, la siguiente semana ya es la última de enero. Entonces, otra cosa que podríamos hacer, déjenme ver si podríamos recorrerlo a lo mejor para día sábado, ¿no? Tal vez el día 30, sábado 30. Podríamos todavía para que tengan un poquito más de tiempo y a lo mejor el viernes 29 podríamos tener una clase de dudas por cualquier cosa, hacer algo que quieran ver del examen y para que les pueda ir un poco mejor, ¿no? Pues voy a hacer un calendario, y se los voy a enviar por correo para ver si están de acuerdo y con eso ya cerraríamos el semestre. Bueno, acuérdense de sus prácticas, procuren ya la semana que entra liberarse ya de las prácticas, porque si no, se les puede complicar con lo del proyecto final, ¿no? Entonces, yo esperaría que ya más tardar, ¿no? La siguiente semana ya voy a cerrar la entrega de todo lo que se tenga que entregar para ya realmente no distraernos con más de prácticas y demás, ¿no? Bien, vamos a empezar entonces con el último tema que es replicación y particionamiento. En estas 3 clases que nos faltan, sí nos da tiempo de terminar el PDF y hasta aquí vendría el último examen, ¿no? Entonces, este, vamos a platicar de entrada de lo que es la replicación, ¿no? Ya hemos comentado a grandes rasgos, ¿no? A lo largo del semestre qué es la replicación. Básicamente la idea es un proceso en el que tenemos copias de los datos, ¿no? Que están en distintos nodos. Y aparte un requisito muy importante que surge con esas copias es sincronizarlos, ¿no? El tener copias en varios nodos implica también un reto, ¿no? Que tenemos que mantener sincronizadas esas tablas, esas copias, para, uno, evitar inconsistencias y dos, pues tener la última versión lo más reciente posible, ¿no? Entonces, los cambios que se realizan en un nodo se registran y se almacenan localmente y después se tienen que propagar esos cambios hacia los demás nodos, ¿no? ¿Cuál es el beneficio de la replicación? Que nos evitemos accesos remotos, ¿no? Al tener las copias en cada nodo, no tenemos que depender de un acceso remoto. La otra también es desempeño, ¿no? Este, justamente al evitar los accesos remotos. Ahora, hay varias estrategias para hacer replicación. Eh, entonces, básicamente tenemos dos principales modalidades en un proceso de replicación. Uno, que sería que las aplicaciones pueden trabajar con datos que tal vez no tenemos la última versión, ¿ok? No hay tanto problema, ¿no? A lo mejor los datos no es la última versión, pero no pasa nada, ¿no? Los datos se sincronizan después, ¿ok? Entonces, esto nos da el beneficio de que no requerimos tener acceso remoto, sino que podemos trabajar de manera local. Inclusive podemos trabajar sin que exista la red, ¿no? O sea, fuera de línea. Una técnica que se utiliza para implementar esta idea es a través del concepto de una vista materializada.
¿Alguien había oído escuchar de este término? Seguramente han oído hablar de lo que es una vista, pero no del término materializado, ¿verdad? ¿Alguien sí había escuchado de este objeto? No, yo no. Ok, entonces este es un objeto nuevo que se utiliza en bases de datos distribuidas, ¿no? Y también se utiliza mucho, ¿saben dónde? En data warehouses. En bases de datos analíticas se utilizan mucho las vistas materializadas. Entonces vamos a ver de qué tratan en un momento, ¿ok? Y la otra técnica de replicación es lo contrario, ¿no? Aplicaciones que por la naturaleza de los datos no pueden darse el lujo de trabajar fuera de línea o con datos que puede que no sean la última versión. Es decir, se necesita de una sincronización síncrona continua, prácticamente en tiempo real. ¿Ok? ¿Esto qué beneficio nos da? Que cuando hagamos una consulta en cualquiera de los nodos, vamos a tener la certeza de que los datos siempre van a estar actualizados y sincronizados, es decir, con la última versión. ¿Ok? ¿Cuál sería el beneficio que tenemos en esta estrategia? La consistencia. ¿Ok? Cuando tengamos un requerimiento de consistencia es lo que más importa. Entonces vamos a tener que sacrificar aquí los accesos a red. ¿Por qué razón? Para poder sincronizar de manera continua y instantánea, dependemos totalmente de accesos remotos, ¿no? La red debe estar funcionando para que la sincronización sea instantánea al momento que ocurre un cambio, ¿no? Entonces aquí sí dependemos totalmente de la red. O sea, esto lo podemos visualizar así. Supongan que tenemos nuestros 4 nodos, ¿ok? Si una transacción hace un cambio en una tabla replicada, digamos hace un cambio update, para que este update se pueda considerar como exitoso, ¿qué debe de suceder en esta técnica? Antes digamos, de garantizar que este update fue exitoso, debemos asegurarnos de que el cambio se replicó en todos los nodos. ¿Ok? Si eso es correcto, entonces la sentencia update se considera exitosa. De lo contrario, marcaría un error. ¿Ok? Con esto garantizamos consistencia en todo momento, ¿no? Los 4 nodos quedan sincronizados, quedan actualizados al mismo tiempo, ¿ok? Y no hay manera de generar una inconsistencia, ¿no? Por ejemplo, de decir, ¿qué pasa si este nodo no se sincroniza y los otros sí? Eso no ocurriría porque todo lo englobamos en una sola operación. O se hace bien todo o no se hace nada, ¿ok? En la de arriba puede ocurrir lo contrario. Al ser una replicación que no es síncrona, si aquí hacemos un update en este nodo, ¿ok? Puede que a lo mejor en este nodo sí se hizo, en este también, pero a lo mejor aquí hubo una falla, ¿ok? Entonces, no pasa nada, ¿no? Digamos, este nodo una vez que se recupere puede sincronizarse, o sea, tiempo después. La sentencia update, digamos, entonces se considera exitosa sin importar si fue replicada o no correctamente en los demás nodos. Ventajas de este esquema es más flexible, ¿ok? No dependemos de que esté la red siempre disponible, ¿ok? La desventaja es que si después consultamos puede que tengamos inconsistencias porque a lo mejor no tenemos la última versión, ¿ok? Y de aquí hay variantes, ¿no? Por ejemplo, hay técnicas que indican que, ¿sabes qué? Para que un cambio sea exitoso debe de pasar lo siguiente, que se actualice de manera local y que al menos, ¿no? Al menos se replique en un nodo. Si en los otros no se pudo, bueno, no importa, pero al menos tener un respaldo o una réplica. Puede ser esa una estrategia o irnos a los extremos, que sería esta otra, ¿no? O se actualizan todos los nodos o se actualizan nada. Una técnica sencilla para implementar esto es justamente con un trigger. Ustedes en su proyecto final van a implementar
un proceso de replicación muy simple a través de un trigger. El trigger me permite implementar este esquema. O actualizamos en todo o en nada. ¿Ok? Entonces, es muy sencillo de implementar, pero tiene la desventaja que si llega a fallar en alguno de los nodos, pues ya toda la sentencia falla, ¿no? Entonces, esos, digamos, son los mecanismos que existen para hacer replicación. ¿Ok? Bueno, entonces en el proyecto final van a revisar lo que es un trigger para replicar y aquí en la clase vamos a ver la técnica 1 para hacer a través de vistas materializadas. ¿Ok? Por ejemplo, dice, suponer que en una base de datos distribuida está formada por 2 nodos y tenemos esta tabla que queremos replicar. Dice, se desea replicar los datos de la tabla empleando un trigger, es decir, vamos a implementar esta técnica, ¿no? Se desea que la sincronización sea síncrona, ¿no? Como les comentaba, e instantánea para evitar problemas de inconsistencias. A nivel general, ¿qué les puedo decir? Si son tablas que se actualizan con poca frecuencia, ¿no? O si son tablas en donde no hay tanto movimiento, ¿qué me dirían ustedes? ¿Qué técnica sería tal vez la más adecuada? ¿La técnica 1 o la técnica 2? ¿Qué me dirían? La 2. La 2 sería exacto más adecuado. Como no hay tantos cambios, entonces es menos probable que llegue a ocurrir un problema de red o un problema de que no haya disponibilidad de algún servicio. Como no son tan frecuentes los cambios, pues entonces una sincronización ahí de vez en cuando, pues no puede que no pase nada, ¿no? Muy bien, entonces este podría ser un ejemplo de ello. ¿Cómo sería el esquema con un trigger? Miren, la idea sería que en ambos nodos, ¿no? En ambos nodos a la tabla tipo cuenta le asociemos un trigger. Este trigger no es como el de los que hicieron en su práctica última, que eran en trigger instead of. A ver, de lo que han hecho, ¿quién me dice cuál es la diferencia entre un trigger común y corriente y un trigger de tipo instead of, que son los que hicieron en la práctica 8? Es que el trigger, bueno, uno es para delete, inserts y no me acuerdo qué otra. Uh-huh. Trigger también, no me acuerdo si tenía algo que ver con las funciones, ¿no? Que uno aceptaba unas y otras. No. Que el trigger se ejecuta por cada inserción. No. Ambos pueden ejecutarse, ambos tipos de trigger pueden ser disparados con un insert, con un update, con un delete. Ambos. Que uno manejaba variables old y otro new. No. Ambos pueden manejar 2 puntos new, 2 puntos old. Eso es común en ambos. Es que con el trigger clásico tienes que a fuerzas hacer la inserción, ¿no? Nada más haces una acción antes o después de la acción que estás atrapando. Exacto. Y con el instead of, ¿qué pasa? Que no tienes que pegarle a la tabla que el trigger está apuntando. Exacto. Ojo con eso, ¿eh? Ojo, en el examen que viene y en el examen final, pregunto cosas de las prácticas. Entonces, abusados con este tercer parcial. Pregunto cosas sobre todo de las últimas prácticas. ¿Ok? Esta pregunta que les acabo de hacer es un ejemplo de lo que puedo preguntar abusados. ¿Ok? Lo que deben de tener bien claro es qué fue lo que hicieron en las prácticas, ¿no? Efectivamente, un trigger de tipo instead of, lo que sucede es lo siguiente. Tenemos aquí una tabla y un trigger típico, clásico, lo que ocurre es que cuando hay un evento en el trigger, ¿ok? El trigger actúa únicamente como intermediario. Aquí viene un update, por ejemplo, y digamos, este update se intercepta por el trigger.
Aquí ejecutamos una lógica, cierto código, que puede hacer lo que querramos, y después se continúa con la actualización. ¿Ok? Esta es la tabla que disparó, la tabla que tiene asociado el trigger. ¿Ok? Entonces, esto es lo único que ocurre. La única forma de evitar el update es que en nuestro código lance un error. Si lanzamos una excepción, entonces ya evitamos que este update se ejecute, porque es parte de la transacción. ¿Ok? Es la única manera. De ahí en fuera, si nuestro trigger no lanza error, entonces el update se hace en la tabla. ¿Ok? Ahora, cuando lanzamos un error, aquí la ejecución se detiene y ya no se ejecuta el trigger, ¿no? Y es la manera en cómo evitamos. Ahora, en un trigger de tipo instead of, ¿cuál es el concepto de este trigger? Instead of trigger, es que al momento de ocurrir un cambio, un update, ¿ok? Esto va a provocar que el trigger se lance aquí. Pero la principal diferencia es que el trigger ya se va a hacer por completo de este evento. O sea, la base de datos ya no va a lanzar, digamos, el update hacia la tabla. Esto ya no va a ser automático, sino que el trigger nos cacha el evento y ya el trigger decide qué hacer. ¿Ok? Y el trigger decide qué hacer. Si el trigger decide no insertar en la tabla, pues no va a insertar. Si el trigger decide insertar, pues lo va a hacer. O sea, aquí ya el evento se le delega, se desvía por completo al trigger y ya la tabla queda totalmente aislada de ese evento, ¿no? Dependiendo lo que haga el trigger es si se afecta o no a esta tabla. Aquí no se requiere de enviar o de lanzar un error para evitar la actualización o la inserción o lo que, dependiendo del evento. Ahora, otra pregunta. ¿Por qué al momento de implementar transparencia, por qué se requiere de este trigger y no uno clásico? ¿Quién me explica? ¿Nadie? Pues para evitar inconsistencias con el esquema de fragmentación, porque pues Más o menos, pero más allá de las inconsistencias hay una razón todavía de mayor peso. Este trigger, si se fijan, se dispara cuando se hace una operación de ML, pero ¿sobre quién? sobre la vista. Sobre la vista. Imagínense que no existiera esta característica, que lo intentáramos hacer con un trigger tradicional. Si nosotros no provocamos un error en el trigger, entonces el insert el update se va a intentar ejecutar en el destino. Pero ¿quién es el destino? Una vista. Y mi gran pregunta es, ¿puedo hacer inserción en una vista? No, a menos que la crees en la tabla y crees otra vez la vista, ¿no? No puedo hacer una inserción en una vista. Existen vistas editables, sí, en todos los manejadores permiten crear vistas editables, que si lanzas un insert, en realidad el insert sí se hace, pero en las tablas asociadas. Pero hay que cumplir ciertos requisitos para que la vista sea editable. Y esos requisitos no son para nada compatibles con las vistas que ustedes crearon para implementar transparencia. Entonces, bajo ninguna circunstancia vamos a poder insertar a través de una vista. Entonces, si nosotros usamos un trigger clásico, pues nunca vamos a poder insertar aquí, porque no se puede, ¿ok? Porque es una vista. Entonces, esa es la razón por la cual no podemos usar un trigger clásico, ¿ok? Y el trigger tampoco lo podemos asociar a otra cosa, porque por ahí comentaban, creamos una tabla. Ojo, no puedo crear una tabla, porque acuérdense que la tabla vista es la que me está implementando la transparencia. Ahora sí que la vista, no sé, de cada una de sus
tablas que tienen, me está implementando la transparencia de distribución. No puedo crear otro objeto porque en ese ya no va a contener los datos, ¿no? Si no, ya no tendría transparencia de distribución. ¿Vale? Entonces, por esa razón se utilizan los trigger instead of. ¿Ok? Usados, pues todo eso se supone que está explicado y documentado en el previo de la 8, ¿no? Entonces, no sé, eso me da la impresión de una de dos. O no han hecho todavía la práctica o no entendieron realmente cuál es la esencia de la implementación de una fragmentación, de una transparencia de distribución para DML. ¿Ok? Entonces vuelvo a repetir, un trigger instead of también tiene la ventaja de que puedo asignarle un trigger a una vista. ¿Ok? Me da esa flexibilidad porque debido a que este trigger no va a, realmente no va a afectar a la vista, entonces esta funcionalidad me sirve únicamente para lanzar un evento, cacharlo y hacer una lógica. ¿Ok? Entonces, en la práctica, si ustedes observan, cuando ya usamos transparencia de distribución, hacemos insert into país, por ejemplo. Pero país realmente no es una tabla, es una vista que está fragmentada, ¿no? Que más bien que implementa la expresión de reconstrucción de un conjunto de fragmentos. Entonces, si ustedes hacen insert into país, realmente es como si estuvieran diciendo inserta en la vista, ¿no? Porque país no existe como tabla, es una vista. ¿Ok? Por default yo no puedo insertar en una vista, pero sí lo que sí puedo hacer es por lo menos cachar el evento a través de un trigger instead of. ¿Ok? Entonces para esto me sirve la vista y para esto me sirve este trigger. Cacho el evento, sí me lo permite hacer el manejador porque es un trigger de tipo instead of, no importa que sea una vista. Y al tener la característica que el trigger no continúa con el evento, pues eso perfectamente sirve para que aquí, aprovechando este evento, aquí hago la lógica de insertar el dato dependiendo el fragmento, ¿no? Por eso es que en el trigger ustedes tienen la lógica para insertar en los fragmentos de manera directa, ¿no? Entonces hacen la inserción y ya el evento de insertar en la vista, pues ya nunca se dispara, ¿no? Llegan hasta aquí. ¿Sí más o menos? Sí, profe. Ok, usados, porque dicen aquí aún no han hecho la 8. Sí se nota, ya me di cuenta. Apúrenle porque la 8 tiene su chiste, está compleja. No sé si se dieron cuenta, ¿no? ¿Qué práctica se les ha hecho más difícil de lo que va en el curso? 8. Justo la 8. Ok, la 8 es la más compleja. No sé si se han dado cuenta que conforme fuimos avanzando en las prácticas, empieza más complejidad y más complejidad y la 8 es la con la que concluimos ya todo el proceso de transparencia. ¿Ok? Eso mismo lo van a hacer en su proyecto. Igual en el proyecto tienen que implementar transparencia a nivel de insert. Dice, cuesta mucho aquí, dice Aldair. Fíjense, aprovechando este paréntesis, es algo que sí veo que es un poco preocupante. Que les cueste mucho este tipo de prácticas cuando se supone que ya estamos en las últimas de la carrera. Y yo lo que estoy notando es que traen demasiadas, ¿cómo decirles? Yo creo que no son tanto fallas de la materia, sino más bien de cuestiones de antecedente, cuestiones de habilidades de programación, porque pues sus triggers es programación. Les cuesta mucho abstraer la idea, entenderla y plasmarla en un código. Entonces, aquí el mensaje es, vean un poquito en qué están fallando, ¿no? Yo les aseguro que es más una cuestión de antecedente que de en sí de la materia. Realmente la materia es sencillo, ¿ok? Aplicar los conceptos, pero lo que cuesta es hacer la abstracción en un programa, ¿no? Y eso ya no es parte de la materia, eso es habilidades de programación. Entonces, tienen ahí que tener mucho cuidado. Sí, efectivamente, buena parte es ver sintaxis, es las funciones y luego que a mí se me ocurre meterles binarios, ¿no? Y con los binarios, pero
pues eso les deja el aprendizaje de que aprenden a programar más en PL, ¿no? Aprenden a entender otros conceptos de programación como vimos en la clase extra, SQL dinámico, ¿no? Inyección de SQL, sentencias preparadas, manejo de objetos, de tipos de datos personalizados. ¿Se acuerdan cuando crearon las funciones tipo table, ¿no? O los objetos, los type objects que crearon, ¿no? Crear sinónimos, crear procedimientos, vistas, o sea, crearon un montón de objetos, ¿no? Prácticamente casi todos los objetos que se van a encontrar allá afuera. Entonces, pues ese es el objetivo, ¿no? Que su nivel, por lo menos, de programación y la variedad de objetos que dominen dentro de una base, pues sea mayor, ¿no? Ahorita se supone que ya con esto creo que ya tienen un nivel un poco mejor en cuanto a ya con más confianza crean un procedimiento, crean un trigger, crean una función, ¿no? Y hacer programación PL. Entonces, traten de entender bien todo esto, ¿no? Aquí el semestre es muy cortito como para dar un curso de funciones, un curso de PL, que es a lo mejor también la parte de los antecedentes que falta, ¿no? Pero bueno, entonces, pues espero que, les digo, podemos tener si quieren todavía otra clase y ver dudas, ¿no? Espérenme, este es de la clase pasada, déjenme quito esto. Esto no es de ustedes, perdón. ¿Dónde quedó su PDF? Ah, ya lo vi. Ok. Dejen cierro esto ya no es de ustedes. Ok. Ah, pero ya me cerró todo. No, bueno, qué buena onda. Ok. Entonces, ¿a qué venía todo esto? Miren, este es un ejemplo de una replicación vía trigger. Ok. Aquí en el chat me están diciendo, yo me había quedado con la idea errónea de que en la vista sí se podía insertar y los datos se quedaban en la tabla. Se quedaban en la tabla a la que apunta la vista, pero ya claro, no. Miren, yo creo que sí vale la pena, ¿no? Hacer esa aclaración. ¿Qué es lo que hemos venido haciendo en sus prácticas? Partimos de que tenemos dos tablas. Estas sí son tablas reales en dos nodos, ¿no? País F1, ¿no? País F1 y país F2. ¿Ok? Aquí sí es donde están realmente los datos, ¿no? En las tablas, donde están en su PDB S1 y en su PDB S2. ¿Ok? Después, ¿qué hicimos? A cada uno de estos les agregamos un sinónimo, ¿no? Que tiene justamente esta nomenclatura, ¿no? Un sinónimo que se llama país 1, ¿no? Entonces, esto realmente aquí país 1 y agregamos otro sinónimo que fue ¿qué? País 2. Lo mismo acá. Un sinónimo que se llama país 1. ¿Ok? Y otro sinónimo que se llama país 2, ¿no? Aquí digamos, la diferencia es que país 1 es local, digamos, apunta local, y país 2 apunta remoto. Aquí pasa lo contrario, país 2 apunta local, país 1 apunta remoto, ¿no? Eso es lo que hicimos. Esto fue la práctica 4. Esta fue la práctica 6, ¿no? La 5 fue la creación de las ligas. Obviamente para hacer esto necesitamos aquí ligas. Esto fue lo que hicieron en la 6, ¿no? Seguimos avanzando y en la práctica 7, ¿qué hicieron? Desde las 6, 7, más o menos, ahora crearon vistas, ¿no? Ahora creamos una vista que se llama país, ¿no? Que esta nos está simulando a una tabla global, ¿no? Esta es una vista, vamos a poner aquí vista, y realmente ¿qué contenía? ¿Se acuerdan qué programaron en cada vista? Una consulta una consulta local, unión con una consulta remota,
Y con esto logran hacer la reconstrucción de la tabla global. Lo mismo para acá, ¿no? En una vista, una consulta aquí sería local y una remota. Entonces, ahora yo ya puedo lanzar sentencias select desde empleando estos objetos, ¿no? Ya puedo usar estos objetos. Ahora, esto fue pura transparencia para hacer consultas, pura operación select. En la práctica 8, ahora vamos a hacer inserts, o sea, DML, ¿no? La práctica 8 es de DML. Ya puedo hacer select, ya puedo hacer, por ejemplo, aquí ya puedo poner select asterisco from país, ¿no? Pero ahora, ¿qué pasa si yo quiero hacer DML? ¿Qué pasa si quiero hacer insert? ¿Qué pasa si quiero hacer, por ejemplo, insert into país? ¿Ok? ¿Qué pasa si quiero hacer delete? Un delete from país. Así como tenían hasta la práctica 7, si ustedes lanzan, decíamos, un insert a país, pues no puedo, esto no sería válido porque país es una vista. Por default no podemos hacer inserciones a vistas. Aparte, la vista tiene una expresión de reconstrucción, no se puede. ¿Ok? ¿Cuál fue el truco entonces que hicimos para hagan de cuenta que lo que hicimos en la práctica 8 es como que engañar a un usuario para que piense que estamos haciendo realmente inserciones en una tabla que se llama país. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? En la práctica 8, a partir de país, cuando se lanza este insert, es como si desviáramos el evento a un trigger. Entonces ahora tenemos un evento que es un trigger de tipo instead of. ¿Por qué es de este tipo? Primero, porque este tipo de objeto podemos asociarlo a una vista justamente. Los triggers clásicos normalmente operan sobre estas tablas, pero de nada nos sirven estas tablas porque son fragmentos. Entonces, este trigger lo asignamos a una vista, ¿ok? Entonces, el trigger en realidad nunca inserta, es decir, se genera el evento, este insert, este evento lo cacha totalmente el trigger, y lo que haría un trigger, digamos, clásico, sería cacha el evento, tenemos aquí alguna programación, la programación que querramos hacer, y en un trigger clásico, después se hace la inserción en la tabla, así. Este paso no lo estamos haciendo. En lugar de ello, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que hace este código? ¿Quién me dice? ¿Qué es lo que hace a nivel general el código de sus triggers? Analiza el tipo de operación y, pues, por Ajá. ejemplo, si es un insert, por ejemplo, usa los, ¿cómo se llama? Es que se supone que usa las vistas, ¿no? Sí, aunque no las inserta directamente ahí, pero en las vistas como que llaman a la tabla, ¿no? Para que ya se vayan los datos a las tablas, ya sean locales o remotas. Más o menos, realmente no hace uso de la vista. ¿Cuál es en sí, fíjense, cuál es en sí realmente ya a este nivel? ¿Para qué me sirve la vista en la práctica 8 realmente? Para hacer inserciones locales o remotas. Más o menos, pero realmente en la vista nunca insertamos nada. Se va a oír curioso, pero realmente en la práctica 8 la vista nos sirve nada más como una especie de carnada. ¿Por qué razón? Nada más nos sirve como una fachada para que el usuario pueda hacer esto, insert into país. Solamente para esto nos sirve, para que el usuario pueda usar la vista, y la otra para cachar el evento. Porque un instead of podemos asociarlo a una vista, pero nada más, ¿no? Nos sirve para dos cosas: para poder escribir operaciones insert globales, como si estuviera la base centralizada. Y número dos, me sirve para asignarle o asociarle un trigger. A cada vista, si se acuerdan, le asociamos un trigger.
¿Cuál es el único objetivo? Cachar el evento del insert. Nada más para eso. Ya que cachamos el evento, a la vista, ahora sí que a la vista la mandamos a volar. Ya no me interesa. Porque el código de su trigger que hace, aquí lo que hace a nivel general es analizar el tipo de fragmentación que tiene la tabla. Eso es lo que están programando. ¿Ok? Y dependiendo del tipo de fragmentación, lo que hacen es insertar directamente a dónde. Realmente, ¿qué es lo que hacen sus triggers? Insertar directamente a dónde. A los fragmentos. ¿Ok? O sea, aquí no hay magia. Realmente lo que se hace es, las inserciones se hacen ya directas a las tablas que sí existen ya en sus nodos. Entonces, la vista ¿en dónde quedó la vista? Pues ya ni la tomamos en cuenta. ¿Ok? Esto es lo que realmente hace su trigger. Si es una fragmentación horizontal primaria, pues por eso viene la técnica de si este trigger está en el sitio 1, ¿dónde me conviene validar primero? Pues localmente, ¿no? Para tratar de evitarme un acceso a red. ¿Ok? Si estoy en el sitio 2, aquí también va a haber otro trigger. ¿Ok? Entonces, en su práctica 8, yo esperaría que están haciendo esa optimización. Si están en el sitio 2, ¿dónde van a validar primero? ¿En F1 o en F2? Pues obviamente valido primero en F2 porque si me doy cuenta que el registro debe de ir en F2, pues ya para qué me conecto al otro nodo, ¿no? Esas validaciones ocurren normalmente con una fragmentación horizontal derivada, ¿ok? ¿Sí les hace sentido? Eso, cuando vieron eso del count asterisco, yo me he dado cuenta de que hay alumnos que nada más lo toman como receta de cocina. Ah, si es derivada, pues ponle un count. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero a ver, ¿quién me explica por qué hacemos ese famoso count en el trigger? Pues busca coincidencias. Si Ujú. por ejemplo, si el ID existe en la tabla padre, para que de ahí se pueda insertar el dato en la tabla hija. Exacto. O sea, imagínense que tenemos aquí estos fragmentos que fueron derivados de esta manera, ¿no? Así y así. Y aquí tenemos dos nodos, ¿no? Este es S1 y este es S2. Entonces, cuando el trigger, aquí va a haber un trigger. Cuando el trigger dispara, este trigger trae asociado un registro. Pero yo no sé este registro a dónde lo voy a mandar. Si lo mando al local o al remoto. ¿Ok? Entonces, como yo sé que la fragmentación de esta tabla es derivada, entonces aquí traigo el ID en el registro nuevo. Este ID normalmente corresponde a la llave primaria de esta tabla y acá es FK. ¿Ok? Entonces, aquí supongamos que me llega el FK número 1. Entonces, intento ver si ese 1 se encuentra en la tabla padre. Si se encuentra en la tabla padre, quiere decir que le toca en este sitio porque fue una fragmentación derivada, ¿no? Los mismos IDs deben de estar en el mismo nodo. ¿Sí les queda claro? Por ejemplo, si me llega un ID 2, a la hora de validar, supongamos que cuando valido localmente me doy cuenta que este ID 2 no está aquí. Si no está aquí, entonces, ¿qué implica? Pues lo voy a buscar para acá. Lo voy a buscar. Si el 2 está aquí, quiere decir que este registro va en este nodo. Y una pregunta, ¿qué pasa si no lo encuentro en ninguno de los dos? ¿Qué pasa si no se me llega el ID 3 y resulta que el 3 no está ni aquí ni acá? ¿Qué significaría eso? Que ese registro no existe en la tabla padre y tenemos que lanzar el error, ¿no? Para Exacto, indicar al usuario. exacto. Es como si en una centralizada tuvieran la tabla padre, tuvieran el ID 1, 2 y 3. Al usuario nada impide que en la tabla hija intenten insertar un 4. En una centralizada esto jamás se va a poder porque por el constraint de llave foránea, el propio manejador me va a decir, pues no puedes insertar un 4 porque no está el papa. Pero ¿qué creen que pasa en una base distribuida? En una base distribuida este constraint no existe. No hay foráneas
distribuidas. Entonces, nuestro trigger está actuando como un validador de restricción de llave foránea. Por eso es que en el trigger tienen, en el bloque de excepción, tienen lanzan una excepción. Si no se encuentra el 3, estamos exactamente haciendo lo mismo que haría un constraint de referencia. Me diría, el registro 3 no está en ninguno de los nodos, significa que no hay el registro padre, no existe. Eso sería equivalente a un error de violación de constraint de llave foránea. Entonces, nuestro trigger, aparte de decidir dónde insertar, también ayuda a validar la integridad entre la padre y la hija. Entonces, si aquí llega un 4, manda error y me dice, pues no encontré el registro en el nodo padre. ¿Ok? Entonces, esto es realmente lo que hace el trigger, dependiendo del tipo de fragmentación. ¿Ok? Bueno, ya más o menos. Tengo una duda, profe, de la práctica. Sí, adelante. Bueno, piden crear un trigger para la tabla suscriptor. Ujú. Pero ahí también tenemos que implementar una inserción para el fragmento 1 de suscriptor. Bueno, en suscriptor 1, es que suscriptor 1, bueno, para empezar, la tabla suscriptor está dividida, tiene una fragmentación híbrida, donde la parte vertical es el suscriptor ID y el número de tarjeta de todos los suscriptores. Ujú. Y de ahí, pues se divide, el resto de la tabla se divide en si los suscriptores pertenecen a la región económica A, pues todos se van ahí. Y en la B depende del apellido. Entonces, para hacer la inserción de un nuevo registro en suscriptor, siempre vamos a llamar también a la parte vertical para ingresar los datos del suscriptor y el suscriptor ID y el número de la tarjeta. Completamente de acuerdo. Es correcto. Ok. Nada más bien, vamos a ver el escenario completo para que quede esto claro. Recuérdenme, la fragmentación que era así, un vertical y 3 horizontales. Sí, la vertical es el fragmento 1. Ajá. Y luego un fragmento 2, que era, ¿qué criterio iba aquí? ¿Se acuerdan? En ese fragmento van todos los clientes que pertenecen a la región económica A. Región económica A. Ok. Ajá. Ok, ya entendí. Que Quiere serían decir todos. que esta es una fragmentación horizontal derivada, ¿no? Sí, Región porque económica, dependen de país. Exacto. Y luego los otros. Los otros, 1 y 2 pertenecen al sitio 1. Y de allí, Ujú. Aquí, digamos que esa es una. Sí, ¿están de acuerdo que ambos aquí serían a la zona económica B? ¿No? sí, Pero sí. aparte había una subdivisión, ¿no? Sí, exacto. Si para la parte 3, si la primera letra del apellido paterno está entre las letras A y M, se guardan en el sitio 1. Y si están entre la N y la Z, se van al sitio 2. Ok, este sería, ¿en qué nodo estaba el primer fragmento? En el 2 me parece, ¿no? 1, 2 y 3 están en el sitio 1. Ok, Solo suscriptor 4 está en sitio 2. así. Ok. Ok, nótese que todo este relajito está mañosamente calculado así, porque quiero que con esto, pues razonen bien lo que se está haciendo, ¿no? Hay una combinación aquí de varias cosas. Efectivamente. Ahora, ¿cómo sería la programación del trigger, por ejemplo, en S1? Ok. A ustedes les va a llegar un registro que viene completo. Cuando un usuario lanza un insert, a ustedes les llega un registro así. Entonces, ¿qué tienen que hacer con ese registro? Lo tienen que más o menos dividir así. Tienen que generar el registro que va a ir en dónde. En el fragmento 1. Y esto están de acuerdo que siempre se hace, ¿no? Porque es vertical. Entonces, aquí tienen que lanzar una inserción en dónde. Al fragmento 1.
Siempre. Aquí, y este no va condicionado, ¿están de acuerdo? Porque esto siempre se tiene que hacer, ¿no? ¿Están de acuerdo hasta aquí? Sí, aunque yo hice esas inserciones de la parte 1 después de validar. O sea, llamé a esa inserción a cada una de las validaciones para 2, para 3 y para 4. O sea, digamos, tienes un if, tienes un else y metiste la inserción tanto en el if como en el else. Ajá, o sea, si no hay un error de violación de constraint, sí llamo a insertar los datos en el fragmento 1. Está bien, aunque a lo mejor ahí nada más tienes código duplicado. Yo lo que haría es ponerlo hasta el final de todo el when inserting, when deleting, etcétera, hasta el final podrías mandar la inserción o hasta el inicio. Si llega a ocurrir un error, no importa, porque acuérdate que si se hace un error, estás dentro de una transacción distribuida y podría hacer rollback, ¿no? Sí, sí es cierto. Entonces, realmente yo no lo pondría ni dentro del if ni dentro del else, ¿ok? ¿Por qué razón? Pues porque esto es independiente de las validaciones de los demás fragmentos. ¿Estás de acuerdo? Este fragmento Sí. vertical no tiene por qué estar amarrado a las validaciones de los otros 3 fragmentos. Entonces va directo. ¿Ok? Entonces, un paso 1, fíjense, aquí vamos a hacer el pseudocódigo de esto. Ya casi se nos va media clase, pero bueno, creo que esto es importante. Paso número 1, yo diría hacer el insert en S1. Paso número 2, ¿cuál creen que es? Validar primero remotamente. Hay que validar si el resto del registro se inserta en ese, vamos a ponerle en fragmento 2, fragmento 3 o fragmento 4. ¿Ok? Aquí voy a ponerles, este es F1, ¿no? Este es F1. Este sería F2. Este es F3. Y este es F4. Más bien, validar si el resto aquí no, más bien sería validar si el resto del registro se inserta en cualquiera de los otros, en qué nodo, ¿no? O más bien en qué fragmento. Aquí sería pues sí, en F1, en F2 o en F3, ¿no? En cuál de los fragmentos vamos a insertar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo sabemos si se guarda aquí? Entonces, podríamos hacer primero una validación local. ¿Por qué razón? Pues para tratar de evitarme los accesos remotos. Si este trigger lo estoy creando en el sitio 1, ¿qué me conviene validar primero? Voy a checar si el valor de la región económica es A. Si el valor de la región económica es A, pues ya la hicimos, ¿no? Porque estamos local, estamos en S1. Entonces, inserto en S1 y ahí termina mi trigger. Porque el registro cae aquí. Ah, ¿sabes qué? La zona económica no es A. Resulta que la zona económica es B. Ok, bueno, la zona económica es B, ni modo. Voy a tener que hacer un acceso remoto. Ah, no, todavía puedo, ¿no? Porque vean, este es S1. Ok, no fue A, ok, bueno, ni modo. Ahora voy a validar si es B. Ok, si resulta que es B, puede que todavía sigue siendo local, ¿no? Si es B, ok, ahora dentro de otro if veo. Ya me di cuenta que es B, ok. Ahora voy a validar si se tiene que ir al nodo a F3 o a F4. F3 es local, por lo tanto voy a validar primero para F3 porque es local. Entonces, ¿qué validaría? Ya validé la zona económica, me dice que es B, ok. Ahora voy a validar la letra ¿cómo se llama? De qué era del apellido, del nombre, no me acuerdo de qué era, ¿no? De lo que sea. Del apellido paterno. El apellido paterno. ¿Qué valido primero? ¿Están de acuerdo que me conviene validar primero en este rango? ¿Por qué? Porque estoy en S1. Si el registro llega a caer aquí, pues ya me ahorré accesos remotos. Entonces, el registro queda aquí y el trigger termina. ¿Cuál sería el peor de los casos? Que valido la región no fue A, ni modo.
fue B, ok, pero cuando valido el apellido resulta que fue la R. Pues ni modo, ¿no? Cuando fue la R, aquí sí ya no me queda de otra más que lanzar el insert, ok, a el nodo remoto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería el beneficio? Que si un registro trae datos y esos datos son locales, como las validaciones locales van al principio, me ahorro accesos a la red. Entonces, la idea de los triggers, lo que traté de explicarles en la práctica 8 es que a nivel general, yo primero hay que hacer las validaciones locales para evitar accesos remotos y ya después hasta el final dejamos los accesos remotos. ¿Ok? Entonces, esa es la idea. Ahora, cuando se hace una validación, decíamos, horizontal derivada, tengo que buscar a ver si hay correspondencia, pero en el nodo padre. Cuando es una fragmentación vertical primaria, están de acuerdo que no es necesario eso, porque con los mismos datos que trae el nuevo registro, con esos mismos datos valido en qué nodo va. Pero eso es cuando es una fragmentación primaria, ¿no? Que les dice, el número de pago debe ser menor a 30 o al número que sea. ¿Están de acuerdo que esa condición la puedo validar con los mismos datos del registro? No necesito consultar o buscar el registro en el nodo papá. Cuando se busca el registro en el nodo padre es porque es una fragmentación horizontal derivada y aplica lo que les expliqué en esta lámina, ¿no? Primero busco en el papá local y si no, pues ni modo, me voy al remoto, ¿vale? Entonces eso es realmente lo que están haciendo en la 8. Entonces, traten de entenderlo, traten de agarrarle la lógica, realmente si se fijan, si ustedes entendieran bien lo que están haciendo, la programación no tendría por qué ser compleja. La programación de un trigger es muy sencilla, son puros if, else, es como una especie de dispatcher, ¿no? Dependiendo los datos, te vas para un nodo, te vas para el otro, te vas para qué fragmento. Eso es lo que hace un trigger. Es una especie de dispatcher que intercepta una petición y después ese registro lo desmenuza, ¿no? Lo desmenuza sobre todo en columnas si es una híbrida, y dependiendo el fragmento y dependiendo el tipo de fragmentación y los datos que llegan del trigger, el trigger con la lógica que hacen, pues deciden a dónde se van, ¿no? A qué nodo y a qué fragmento. ¿Ok? Pero todo tiene bastante lógica. Si ustedes se ponen a pensar, ok, me llega el evento, a ver, ¿para dónde vas, no? Tú vas para acá, tú vas para allá, y aplicando esos conceptos generales. Darle preferencia a las validaciones locales para evitar accesos remotos. Ese es número 1. Y número 2, pues analizar el esquema de fragmentación. Y número 3, analizar los datos. Con estas 3 variantes, ustedes tienen que programar esa lógica. Entonces, realmente no es tan complejo, ¿no? Pensando nada más el tipo de fragmentación y si es local o remoto, ¿vale? Bueno, no sé si esto más o menos ya les abrió un poquito más el panorama. ¿Alguna otra duda? O sea, esto es súper importante que lo entiendan. ¿Por qué razón? Pues porque lo van a volver a hacer en el proyecto final. Y en el proyecto final se complica porque ahora ahí tienen 4 nodos. Ya no son 2. Entonces ahora sus triggers tienen que tener lógica para insertar, para considerar 4 nodos, ¿no? No nada más 2. ¿Ok? Pero al final es lo mismo. ¿Vale? Entonces por eso en esta materia el proyecto final es prácticamente volver a hacer las prácticas porque me doy cuenta que como que cómo les cuestan las prácticas y como que al final no terminan de entender bien, ¿no? Bien. ¿No hay dudas más? Bueno, Profe, gracias. Todo bien. ok. Entonces vamos a seguir con el ejemplo que estaba comentándoles. Si queremos replicar la tabla tipo cuenta de manera síncrona y de manera que no haya posibilidad de inconsistencias,
Una de las técnicas más sencillas, hay más, pero digamos una de las más simples es con un trigger. Observen aquí el código de este trigger. ¿Ok? Dice create or replace trigger sobre la tabla replicada. Esto es en cada nodo. ¿Ok? Pero nótese, sigue siendo aquí un tipo de un trigger de tipo instead of, update o delete en tipo cuenta. Y ahora sí ya les queda claro por qué tendría que ser otra vez instead of. ¿Por qué razón? Nuevamente, tengo la tabla, ¿ok? En los 4 nodos. ¿Por qué razón lo pongo de este tipo? Porque quiero evitar que el evento no se inserte después de que se ejecute el trigger. ¿Por qué? Porque el que va a decidir dónde y cómo va a insertar va a ser este código. ¿Ok? Aquí intercepto el evento, ese es el evento de inserción y aquí se queda. El código de este trigger es el que decide para dónde insertar. ¿Ok? O sea, el evento del usuario que lanza se cacha por completo y ya no se propaga. ¿Qué pasaría si lo dejáramos propagar? Si lo dejáramos propagar, entonces el insert lo único que haría es insertar de manera local en la tabla y hasta ahí. Y entonces, ¿qué va a pasar con los otros 3 nodos? ¿Ok? No sabríamos qué va a pasar. ¿Ok? Entonces, por eso es que se prefiere usar un instead of para que ya el trigger sea completamente el responsable de manejar el evento. Tal vez una técnica que podrían hacer es dejar que el trigger inserte localmente, pero adicionalmente su trigger tendría que insertar en los otros 3. Eso a lo mejor podría ser otra técnica empleando un trigger clásico. Normal. Ajá. Esa podría ser otra técnica, pero se me hace una lógica más compleja de entender, ¿no? Porque realmente este evento no se ve aquí en el código, ¿no? Simplemente el insert se haría cuando se acabe de ejecutar este código, implícitamente sabemos que se va a hacer el insert. Y entonces en el código del trigger nada más tendría las inserciones de los otros 3, las remotas. Pero eso me suena a confusión, ¿no? Si de por sí está esto un poco complicado, ¿no? Tener en cuenta de que este insert ocurre automáticamente, pues se complica. Entonces mejor cacho el evento y hago insert en los 4 y ya, que es justamente lo que hace este código, ¿no? Y aquí nada más se valida, dice, cuando sea una inserción, cómo se comporta el trigger de replicación, pues están de acuerdo que hago aquí un insert local, ¿ok? En la réplica local, el mismo insert localmente. Luego en la réplica 2, y si tuviéramos más sitios, pues en la 3 y en la 4. Por ejemplo, en su proyecto, pues tienen que hacerlo 4 veces, ¿no? Ahora, para validar consistencia, vean lo que hace aquí este código. Vamos acumulando el número de registros que realmente se afectaron en cada nodo. Hago la inserción local y aquí valido. Con esta instrucción veo si realmente se afectó la tabla o no. Si esto me regresa 1, significa que el insert se hizo localmente de forma correcta. Hago lo mismo con la réplica 2 y vean que voy acumulando el número de registros afectados, ¿no? ¿Están de acuerdo? Si tengo 2 copias, al final valido. Si el número de registros afectados es diferente de 2, pues lanzo un error, ¿no? Porque quiere decir que alguna de las inserts no se pudo realizar por alguna razón. Entonces, cuando eso ocurra, lanzamos este error. ¿Sabes qué? Número de registros insertados en tabla replicada. Es decir, este código es muy rígido, ¿no? Muy cuadrado. O se inserta en todo o no se hace nada. ¿Ok? Terminamos y ya. Después viene lo mismo con delete. Valido que el delete se haga tanto en el sitio 1 como en el 2. ¿Ok? Y aquí valido nuevamente, ¿no? Si el delete no se pudo hacer en los 2 nodos, pues entonces lanzo error. ¿Ok? Y lo mismo cuando hacemos un update, ¿no? Aquí el del update es un poquito más complejo porque la idea es hacer el cambio
hacer cambio de todas las columnas. El problema es que no sé con exactitud, por ejemplo, si el usuario nada más cambió la clave o si nada más cambió la descripción. ¿Ok? Entonces, una técnica sería, pues actualizo todo, aunque no todas las columnas hayan cambiado. ¿Ok? Porque no sé con certeza cuál de todas las columnas cambió, ¿no? Igual hago lo mismo, ¿no? Valido que se hayan afectado 2 registros y si no, lanzamos error. ¿Ok? Y terminamos. ¿Vale? Entonces, este es un ejemplo de un trigger de replicación, que es lo que ustedes van a hacer en su proyecto final. ¿Vale? Bueno, ¿qué desventajas decíamos tiene esta estrategia? Si uno de los nodos está fuera de línea, no podríamos hacer la inserción. Inclusive, aunque sea local, porque puede que se esté validando, ¿no? Aquí, más bien, aunque la inserción se haga de manera local, si la réplica 2 está abajo, pues no voy a poder ejecutar segunda instrucción y vamos a tener errores. O sea, es muy restrictivo. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí se entendió la idea de este trigger? Abusados, porque esto es lo que, les repito, van a programar en su proyecto. ¿Ok? Muy bien, entonces si no hay dudas pasamos con la siguiente estrategia, que sería, ok, vamos a hacer algo un poquito más elaborado, ¿no? Algo un poco moderno, por así decirlo. Y son las famosas vistas materializadas de tipo read-only. ¿Ok? Entonces, ¿qué es una vista materializada? De entrada es una variante de una vista que almacena datos. ¿Ok? La diferencia principal con una vista común y corriente y una materializada es que los datos en realidad sí se guardan en la vista. O sea, aquí sí las inserciones que hagamos en la vista van a estar guardadas como tal. ¿Ok? Entonces, almacena datos una vista. ¿Ok? Es como si fuera una especie de una copia de una tabla. Aquí sí los datos se guardan digamos, en la vista. ¿Ok? ¿Cuál es la idea de este objeto? Bueno, dice, la vista puede contener una copia completa o parcial de una tabla. Entonces, para replicación se usan porque al tener esta funcionalidad de que aquí guardan datos, aquí tendríamos la copia de otra tabla, ¿no? De una tabla normalita, podríamos hacer una especie de copia de datos hacia la materializada. ¿Ok? Entonces dice aquí, la vista contiene una copia completa o parcial de los datos de otra tabla, ¿no? Normalmente la otra tabla está en un sitio remoto. A ese sitio remoto se le llama master table. Entonces, más o menos es esto del estilo. Miren. Aquí está la base de datos. ¿Ok? Aquí tenemos una tabla que queremos replicar. ¿Ok? Y acá hay otro nodo en donde queremos tener una réplica. Esta réplica la vamos a representar a través de una vista materializada. Entonces, lo que contenga esta vista es lo mismo que va a contener la master table. ¿Ok? Entonces, la vista es como que la réplica de la tabla original. ¿Ok? Entonces, ¿qué funcionalidades tiene esta vista? Que podemos sincronizar los cambios de manera automática. ¿Ok? Esta vista materializada, esta vista se actualiza frecuentemente para ser sincronizada con la master table. ¿Ok? La copia parcial puede tener a un subconjunto de registros, como les comentaba. Tal vez no me interesa replicar toda la tabla, me interesa un cierto número de registros. Supongan que esta master table es de el catálogo de todos los empleados, ¿no? Pero aquí en la materializada, a lo mejor nada más me interesan los empleados de la CDMX, por ejemplo. Entonces nada más me replico lo que necesito, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí?
Aplicaciones que desean realizar consultas pueden acceder a la vista materializada y como aquí realmente es donde se encuentran los datos, se elimina el uso de las peticiones remotas. ¿Ok? Se hagan de cuenta como si hicieran un export de los datos de la master table hacia el otro nodo y ahí se quedan. ¿Ok? Entonces yo puedo hacer consultas, ¿no?, a una vista materializada sin tener que hacer accesos remotos. Entonces por eso la vista cae en la primera clasificación que vimos, que fue ¿qué? La de que las aplicaciones pueden trabajar inclusive estando fuera de línea. ¿Ok? Bueno, entonces ese es uno de los beneficios que nos da. Aplicaciones que deseen realizar operaciones DML deben acceder directamente al master table. Esto es algo importante. Las vistas materializadas solamente para efectos de distribución de datos, solamente sirven para hacer consultas. ¿Ok? Búsquedas. Si yo quiero hacer inserciones, hay que acceder directamente a la master table, o sea, insertar hasta acá. ¿Ok? Entonces, esa es básicamente la idea de una materializada. ¿Qué otras funcionalidades tienen? Las vistas materializadas se pueden sincronizar de manera automática o manual. Hay métodos, hay procedimientos. Uno de ellos se llama refresh. Si nosotros invocamos este procedimiento, lo que va a provocar es hacer una sincronización. ¿Ok? Los cambios que se hayan surgido en la master los vamos a aplicar en la vista materializada. ¿Ok? Puedo formar algo que le llaman grupos de refresh. Un grupo de refresh, lo que contiene es un grupo de vistas materializadas. Yo las puedo agrupar de esta manera y el efecto que tiene el grupo es que cuando se sincronizan al mismo tiempo. Tal vez nos interesa que se sincronicen estas tres porque a lo mejor están ligadas vía FKs, por ejemplo. Y entonces nos interesa que se actualice todo para que todo esté al día. ¿Ok? Entonces puedo agrupar a las vistas materializadas y hacer un refresh automático a nivel de grupo. ¿Ok? O manual. Más bien aquí casi es manual. Entonces eso me da un beneficio de tener consistencia por grupo. O se actualizan todas las tablas de un grupo o no se actualiza nada, ¿no? Bien. Entonces hay vistas materializadas en las cuales también puedo escribir. O sea, puedo insertar en una vista materializada, pero para efectos del curso y para la materia ya no son tan de interés, ¿no? Más bien las que interesan son las read-only. ¿Vale? Ok, ahora viene el siguiente punto. Ok, yo sé que hay una vista materializada y yo sé que hay un master table. La vista materializada es una réplica. Ahora, para poder hacer una operación de refresh, pues tengo que identificar registros, ¿no? Si tengo aquí, por ejemplo, un registro con ID 1 y un registro con ID 1, significa que estamos hablando del mismo registro, ¿no? Normalmente ubicamos a un registro empleando su llave primaria. ¿Ok? Y ya con eso identificamos cambios que pudiera haber entre estos dos registros, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación de las vistas materializadas viene otra clasificación que depende de el mecanismo que utilizan para identificar registros. ¿Ok? ¿Qué es esta parte? Hay varias técnicas, una que es a través de la llave primaria, otra que es a través del uso de un Object ID que nosotros podemos crear a través de crear funciones, objetos personalizados, ¿no? Y otro a través de Row ID. Entonces, para efectos del curso, igual nada más nos vamos a quedar con el más sencillo, que es vía llave primaria, ¿no? Es decir, se utiliza la llave primaria para identificar a los registros de una y de otra tabla, ¿no? Tanto de la vista como de la master.
Esta es la técnica que se usa por default y pues es la que vamos a usar. Entonces miren, un ejemplo sencillo para crear una vista materializada. Dice create materialized view y ponemos el nombre de la vista with primary key, es decir, que va a usar la llave primaria para identificar registros entre la master y la vista. Y ya después ponemos la consulta, ¿no? Que los datos que va a contener la vista. ¿Ok? Select asterisco from cliente, ¿no? Que está en otro nodo. ¿Ok? Entonces es como una réplica. ¿Ok? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando se ejecuta la instrucción create materialized view, se va a hacer la conexión remota, se van a obtener los datos, ¿ok? Y esos datos se guardan de manera local. ¿Ok? Es lo que haría esta instrucción. Número 1, crear el objeto, vista materializada. Y número 2, conectarse a la base remota que está ahí marcada, traer los datos e insertarlos en la vista materializada. Es lo que haría esta sentencia. ¿Ok? La cláusula with primary key, al ser la default, se puede omitir. Digo, tal vez recomiendo que la dejen por claridad, pero se pudiera omitir. ¿Ok? Bueno, preguntas hasta aquí. Profe, y aunque apague la instancia, ¿los datos todavía se quedan o Es sí? correcto, se quedan, son permanentes. Es como si fuera una tabla tal cual. No son, no son, temporales. Son permanentes. O sea, realmente una vista materializada realmente es muy similar a una tabla, ¿no? Pero Ok, ¿qué sí. es la única diferencia? Que tiene la funcionalidad de poder sincronizarse, ya sea de forma manual o automática, con su correspondiente master table. ¿Ok? Sí, sí, está bien. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora, Profe, adelante, sí. y si alteramos esa vista materializada, la master table no se debería ver afectada, ¿verdad? Lo que pasa es que estas vistas materializadas, al menos para efectos de nuestro curso, son solo de lectura. ¿Ok? O sea, la sincronización siempre va de la master a la vista, nunca de la vista al master. ¿Ok? Sí hay manera, de hacer vistas editables, pero eso ya es otra cuestión, ¿no? Otro algoritmo. ¿Ok? O sea, para efectos, la sincronización siempre va a ir en un solo sentido, ¿no? Que va a ir de dónde a dónde. De la master hacia la vista. Siempre la sincronización va a ser así, así. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es para efectos de nuestro curso, esta vista materializada solamente va a ser de lectura. Ajá. Ok, sí, gracias. Muy bien. Entonces, ¿de qué otra manera podemos clasificar a las vistas materializadas? Bueno, ya vimos hace rato clasificarlas por, con base a la columna de identificación, que dijimos que puede ser por primary key o que puede ser por object ID o por row ID, ¿no? La otra que vimos ahora es clasificación con base al tipo de refresh. Aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué razón? Es el mecanismo, obviamente, que se emplea para validar si la vista materializada ha sido sincronizada con su master table, ¿no? Esta operación, fíjese, lo ideal sería que se haga solita, o sea, que sea periódica y automática, ¿no? Entonces puede ser programada. Si la queremos hacer manual, podemos, digamos, programar que cada 10 minutos se haga la sincronización para ver si algo cambió, ¿no? Podemos hacerlo así. O puede ser lanzada de forma automática cuando ocurran ciertos eventos. O sea, hay algunos escenarios en donde la vista se va sincronizando solita. ¿Ok? Cuando ocurre algún evento, por ejemplo, si en la master table hacemos una nueva inserción, eso va a disparar una operación de refresh en la vista materializada. Entonces no tenemos que hacer nada nosotros realmente. ¿Ok? O de forma manual, digamos, a través de la ejecución de un procedimiento almacenado, que es este procedimiento de BMS views y refresh. Si lo invocamos explícitamente, entonces vamos a provocar que la master se sincronice con la vista.
¿ok? Ahora, ¿cuáles son los métodos para hacer esta sincronización o este refresh? Uno es hacer lo que le llaman el fast refresh y el otro es el complete refresh. ¿Ok? Entonces, supongamos que ya se decide que se va a hacer un refresh hacia la vista. Entonces, podemos usar un fast y un complete. ¿Ok? En el fast refresh que se hace, únicamente se actualizan los cambios, como que las deltas de los cambios, ¿no? Por ejemplo, una cosa así. En un nodo tenemos a la master table y en el otro nodo tenemos a la vista, ¿ok? Supongamos que aquí hay todos estos registros en la master, ¿no? 3, 4, 5, 6 registros. Quiere decir que a lo mejor en la vista también tenemos esos 6 registros, ¿ok? Ahora vamos a suponer que se hace un update de estos 2 registros. En un fast refresh, lo único que va a viajar hacia la vista materializada van a ser estos 2 registros, ¿ok? Que es lo único que vamos a cambiar. Pero en la otra técnica, ¿no? En un refresh completo, lo que se haría es que se respalda toda, se vuelve a respaldar toda la tabla, o sea, los cambios nuevos más lo que había. Entonces todo esto viaja, todo esto viaja. ¿Qué va a pasar cuando llegue aquí? Todos estos datos desaparecen. De hecho, se hace un truncate, por ejemplo, del contenido original y el nuevo contenido se guarda acá. Ok. Obviamente, ¿cuál es más eficiente? ¿Un fast o un complete? ¿Siguen vivos? Yo digo que un fast porque no tiene que borrar todo y volver a registrar, bueno, a ingresar todo, sino que el fast nada más donde detecta cambios, ¿no? Es correcto, exactamente. No tiene que viajar todo, aparte por el acceso a la red, ¿no? Optimizo el uso de la red porque nada más viajarían los datos que cambiaron. Pero en el caso de un complete, no. En el caso de un complete, viaja todo. Y luego tengo que borrar la tabla, como bien comentan. ¿Ok? Ahora, sin embargo, para poder implementar este fast refresh no es día gratis. Tenemos que tener ciertas, la vista materializada tiene que tener cierta estructura para que se pueda detectar de manera automática qué cambió y qué no cambió y disparar la sincronización. ¿Ok? Entonces, a medida de lo posible, pues sí se utiliza hacer un fast refresh. Y si no, pues tendremos que hacer un complete refresh. ¿Ok? Hay una tercera opción que dice force refresh. Le indicamos al manejador, pues mira, trata de hacer un fast, pero si no lo puedes, pues ni modo, haces un complete, ¿no? Bien, ahora viene otro concepto. Para poder implementar la idea de un fast refresh, o sea, de una actualización rápida, se agrega un nuevo concepto. A la master table le vamos a asignar algo que se le llama su log. Una manera de entenderlo es la siguiente. La master table va a tener algo que le llaman el mViewLog, que no tiene otra cosa más que es una especie de bitácora que va guardando los cambios que va surgiendo en la master. ¿Ok? Entonces es como si ustedes fueran anotando en una libretita, a ver, el registro 1 cambió, el registro 2 cambió y tiene ciertos datos, ¿no? Entonces con este log es útil porque cuando se lanza el fast refresh, la información de lo que se va a modificar en la vista, pues está contenida en este log. ¿Ok? Entonces de ahí que se necesite pues esa bitácora, ¿no? Para ver qué cosas cambiaron. ¿Vale?
Entonces, cada master table va a contar con su mlog, ¿ok? Está representada, esa es una tabla tal cual, que almacena los cambios de ML que se le aplican a la master table, ¿no? Cada mlog es asociada a una sola master table, ¿no? Cada log pertenece a una sola master table. Ok, ya vimos la utilidad es para habilitar fast refresh. Ok, si no existe el mlog, no podríamos hacer un fast refresh, sino siempre se tendrían que hacer un complete refresh. Ok. Pues como bien dice aquí, ¿no? Cada vez que se hace una operación de ML, se agrega un nuevo registro al log, ¿no? Al mlog. Ok. Y ya cuando cae otra cosa también para lo que sirve este log es que cuando llega a caer un registro, ese log tiene asignado un trigger, ¿no? Este trigger va a disparar cuando hagamos alguna operación de insert, update o delete, pero en el mlog, en el log de la master. El trigger dispara y entonces es el que se encarga de leer los cambios que tenga el mlog y de ahí los manda hacia la vista. O sea, el trigger es el que se encarga de saca los datos del log, ¿ok? Y los sincroniza con la vista materializada. Entonces realmente nosotros no tenemos que hacer nada para hacer la sincronización. De manera automática se hace, ¿ok? Entonces, cuando los datos son actualizados en la vista materializada, los registros que estaban en el mlog pues ya se eliminan, ¿no? Para indicando de que ya fueron sincronizados. ¿Ok? Las tablas, los mlogs tienen esta estructura, ¿no? Son creados con esta sintaxis, ¿no? La palabra mlog y luego pesos y el nombre de master table name, el nombre de la master table, ¿no? Entonces, por ejemplo, si aquí tenemos, no sé, una master table, bueno, ahorita vienen los nombres, ¿no? Que se llame, ¿qué les gusta? Estudiante, ¿no? Entonces aquí diríamos el mlog de estudiante sería mlog pesos estudiante. ¿Ok? El mlog se debe de crear en el mismo esquema que pertenece a la master table, ¿no? Debe estar accesible completamente en el mismo esquema. Y esta sería la instrucción para poder crear un mlog, ¿no? Create materialized view log, ¿no? La cláusula viewLog es la que se utiliza para crear a esta especie de bitácora, ¿no? ¿Sobre qué tabla? Pues sobre el nombre de la master table. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esto? Las vistas materializadas, al ser una variante de las vistas, nada más se necesita tener privilegio para crear vistas, ¿verdad? También hay otro privilegio que se llama Create Materialized View. Ah, ok. ¿Ok? Se necesitaría de ese privilegio para poderlas crear, efectivamente. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Ahora, una cosa que sí también podemos hacer es que este mismo viewBlog atienda varias vistas. Por ejemplo, nada nos impide que generemos varias vistas materializadas y todas ellas apuntan a la misma master table. No sé, imagínense que tenemos a la tabla empleado como master table. Se me ocurre un escenario así. Tenemos un sistema central que a lo mejor está en CDMX. Aquí están las oficinas centrales de una empresa, CDMX. Y aquí aquí es donde realmente se encuentra la tabla de todos los empleados, ¿no? Está la tabla de los empleados a nivel nacional, por así decirlo, ¿no? Supongamos que es una empresa que digamos es global a nivel país, ¿no? Entonces aquí están de acuerdo los empleados de CDMX, los empleados de Coahuila, los empleados de Guadalajara, toda la tabla. ¿Y qué tal si nosotros ya en los estados, por ejemplo, estamos en Guadalajara, estamos en Monterrey, podemos tener otra base local? Y entonces aquí podríamos crear una vista materializada y que obviamente contendría únicamente ¿qué cosa? A los empleados de GDL. Lo mismo para los otros nodos, ¿no?
puedo tener otra vista materializada y aquí nada más en el de Monterrey estaría nada más pues, los empleados de Monterrey. Pero están de acuerdo que ambas vistas apuntan ¿a quién? A la misma master table que está en CDMX. ¿Ok? Entonces tendríamos algo así. Esta es la vista, digamos, la tabla global que contiene a todos los empleados y estas serían las vistas que están en los diferentes estados. Se crea un solo MViewLog, como pueden ver, porque es la misma tabla. Pero este MViewLog atiende a varias vistas. Cuando llega a ocurrir un cambio aquí, se guarda el cambio aquí. El trigger dispara, revisa que hay un cambio, el trigger dispara y este X lo replica para acá, lo replica para acá y para acá. Entonces, este registro que dice X no se va a eliminar hasta que esta X ¿qué? Se haya actualizado en los 4 nodos. ¿Ok? Bueno, entonces nótese que esto no es del todo síncrono, ¿no? O sea, si queremos realmente algo 100% síncrono y consistente, tendremos que usar un trigger, pero aquí puede darse el caso de que, como son de solo de lectura, yo puedo estar leyendo en todo momento, ¿no? Y entre que se actualiza uno y otra vista, pues puede que pasen tiempo. Entonces no son del todo 100% consistentes, ¿no? Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? No, Muy profe. bien. Otra cosa importante, nosotros debemos de crear el mlog de forma manual, ¿eh? No se crea de forma automática. ¿Ok? Es importante que lo generemos porque si se nos olvida generar el mlog, nunca vamos a poder implementar un fast refresh. Se tendría que hacer todo, ¿no? Ahora, ¿qué cosas debe de contener el mlog? De entrada, el mlog debe de contener a la llave primaria de la tabla master, ¿no? Creo que tiene sentido. ¿Por qué necesita estar la llave primaria como columna de esa tabla? Pues porque es la que se utiliza para identificar a los registros. ¿Ok? Puede traer otras columnas. Ahorita un poquito más adelante vemos en qué casos puede requerir más columnas, ¿no? El mlog. Pero de entrada lo que siempre es obligatorio es que debe de llevar la llave primaria. ¿Ok? Para que obviamente pueda hacer la sincronización. Ejemplo, miren. Dice aquí, con base a lo anterior, ¿no? Si una vista materializada puede ser actualizada a través de un fast refresh, esta se considera como una vista materializada simple, ¿ok? O sea, todas las vistas que puedan ser actualizadas a través de un fast refresh se les conoce como simples, ¿ok? No compleja. Entonces, por ejemplo, este sería una vista materializada, simple, que dice select asterisco from cliente. Este es de la tabla remota de todos los clientes VIP, ¿no? Y todos estos datos los vamos a guardar en esta vista. Ok, vista materializada. La MB es de Materialized View, ¿no? Cliente VIP. Y otra a lo mejor vamos a tener en otro nodo, ¿no? A los clientes que sean generales. Ok, entonces así se vería el código de una vista materializada. Vean la instrucción refresh fast with primary key. Cuando queremos que sea con un fast refresh, no sea automático. ¿Ok? Ahora viene lo bueno. Para que la base de datos pueda resolver correctamente qué registros cambiaron, cuáles sí, cuáles no, y para que los pueda sincronizar todo de manera automática, hay que cumplir con ciertos requisitos. ¿Ok? De otra manera, el manejador no va a poder determinar bien qué fue lo que cambió y no funcionaría el fast refresh. ¿Ok? ¿Qué cosas tenemos que considerar? Alguien se le puede tal vez considerar lo siguiente: crear una vista y las columnas de esa vista salen de hacer un join entre otras tablas. ¿Ok? Si hacemos esto,
no va a funcionar. Aquí vamos a tener un error como este. Ok, cannot fast refresh materialized view. ¿Por qué razón? Pues porque esta sentencia se considera como una sentencia compleja, ok, y no puede usarse con un fast. Ok. Bueno, ¿cuáles son esos requisitos? Bien, básicamente los requisitos que tiene que cumplir una vista materializada para que no se clasifique como compleja es la siguiente. Dice, la siguiente lista indica las características que deben hacer que la definición de una vista materializada sea considerada como compleja. O sea, lo contrario, ¿no? Si se cumplen estos puntos, ya nuestra vista se volvió compleja, ¿no? Si metemos, por ejemplo, union, all, intersect, minus y union, ya no va a ser simple. Si contiene unique o distinct, tampoco. ¿Ok? Si contiene funciones de agregación, en algunos casos se pueden resolver, pero no siempre. ¿Ok? Entonces, si no se cumplen estas reglas, nunca vamos a poder implementar una vista materializada con un fast refresh, ¿no? Afortunadamente, el caso más crítico sería cuando tengamos un join, ¿no? Yo creo que muchas veces van a querer hacer join con algo. Y hay una técnica que vamos a ver un poco más adelante que me permite reemplazar esa parte de los joins, ¿no? Bueno, ¿dudas hasta aquí? No, profe. No creo que no. Ok, muy Bueno, bien. creo que nada más en los ejemplos de crear las vistas materializadas le puso as, select, y yo soy nada más va una, ¿no? Tal vez ahí se me fue Arriba, arriba. la instrucción doble. Sí, ahí. Ah, sí, aquí miren. Sí, obviamente as no va, nada más va uno, como aquí, ¿no? Ah, no, miren, aquí también se fue. A ver, déjenme ver si se está así en todos. No debe de ser nada más un solo as. Sí, miren, aquí ya no está. Sí, aquí me equivoqué. Lo voy a corregir, tienen razón. Solamente un solo as. Ok. Bueno. ¿Qué más tenemos? Miren, hace rato les comenté que no podemos hacer consultas tan complejas. Porque si no, entonces no vamos a poder hacer un fast refresh. Refresh. Ok. Una manera de darle la vuelta a eso es, en lugar de generar una consulta compleja en la vista materializada, mejor creamos dos vistas sencillitas. Por ejemplo, aquí esta vista materializada intenta traer los datos tanto de los empleados como de su departamento. O sea, intenta hacer un join de estas dos tablas en la vista materializada. Como esto tiene un join, aquí no podríamos hacer un refresh rápido. Solamente un full, como lo vimos hace rato. Pero ¿qué les parece si mejor le bajamos la complejidad a esto? No hacemos joins y hacemos una vista para empleado y una vista para departamento. Me traigo los datos de ambas y el join donde lo haría realmente. El join lo hago local. ¿Sí se ve la diferencia? O sea, voy a tener dos vistas que se van a hacer un refresh rápido, ¿ok? Y el join ya lo hacemos de manera local. En la técnica anterior no, porque el join se hace desde antes que se genere la vista. Si esto se va, cuando se genere la vista de esto, digo, no es que no se pueda, sí se puede hacer así, pero tendría que ser ya un refresh lento. Ok. Pregunta para ustedes. ¿Bajo qué escenarios pudieran inclinarse por esta y en qué escenarios pudieran inclinarse por esta otra? ¿Qué se les ocurre? O sea, ambas tienen sus pros y sus contras, ¿no? Miren, el único detalle que tiene una vista materializada en la técnica 2, que sería el método B,
es que aquí dice, lo vamos a pegar ligeramente al desempeño. ¿Ok? ¿Por qué razón? Cuando nosotros consultemos de manera local a la vista material, a esta vista, ¿ok? Vean que en el método B se me pasó a comentarles, separamos la consulta en dos vistas distintas y luego creamos una vista, pero esta vista ya es normalita, como las que ustedes aprendieron desde bases 1. Y nótese que es lo único que hace esta vista. Está haciendo el join entre quién? Entre la vista materializada 1, EMP, y la vista materializada 2, que es depto. ¿Ok? Hace el join entre ellas y ya me regresa un resultado, que están de acuerdo que este resultado es idéntico al de arriba. ¿Ok? O sea, podríamos hacer esta misma consulta y obtenemos lo mismo. Select asterisco from mdepto. Solamente que mdepto en el método A es la vista materializada y en la técnica B es una vista normalita, que tiene aquí un intermediario, ¿no? Con estas dos vistas. Como ya es un refresh rápido, debo de crearle los mlocks, como ven aquí en esta parte. Arriba no hay mlocks, porque como es un refresh lento, no los necesito. ¿Sí le captaron entonces a esta técnica? A ver, pregunta. ¿Este código, cuando se ejecutará, necesita accesos remotos, sí o no? No. Ok, la respuesta es un no. ¿Por qué razón? Porque el join que está haciendo aquí esta vista, ¿hacia dónde qué datos ocupa para hacer este join? Ocupa los datos de estas vistas. Y estas vistas ya también al momento de consultarlas ya son accesos locales. Entonces, esto se hace local. ¿Ok? ¿Por qué le pega un poquito al desempeño esta técnica? Porque cuando nosotros lancemos el asterisco from el depto empleado, de manera local, cada vez que ejecutemos esta sentencia, se va a tener que hacer el join. ¿Ok? Local al final, ok, está bien, local, pero se va a tener que hacer el join cada vez que ejecutemos esta sentencia. ¿Qué pasa con la técnica del método A? Estos datos ya en la vista materializada ya tienen el join hecho. Desde que se creó la vista ya está el join hecho. Entonces, cuando hacemos una consulta, ya no tenemos que hacer el join, simplemente es hacer un select sencillo a la vista materializada, porque ya tiene los datos ligados, digamos, desde el inicio. Y acá no. Entonces, bajo estas condiciones, ¿quién me diría un escenario donde esta sea mejor que la otra? O al revés, ¿no? A ver, les voy a dar una ayudadita. Pensemos que tenemos un data warehouse. Considerando este tipo de bases de datos y considerando que hay demasiados datos, ¿no? Son vistas que tienen demasiados datos. Y sobre esos datos vamos a hacer analítica. ¿Qué método sería más adecuado? ¿El A o el B? Yo digo que el método A. Es correcto, el método A. ¿Ok? ¿Por qué? Pues porque ya no tienes que hacer el join en tu data warehouse, ¿no? Y si estás haciendo un join de miles y Exacto, miles de registros, pues te va a pegar. exacto. Entonces, el método A es el método muy, muy usado en los data warehouses. Fíjense cuál es el escenario. Tengo una base de datos de producción que está muy normalizada, ¿no? Tiene muchas tablas, ¿no? Durante el día hay mucho movimiento, no sé, ¿ok? Tienen mucho nivel de normalización, están ligadas así. ¿Y qué tal si ustedes quieren hacer analítica de estos datos? ¿Ok? A ver, ingeniero, usted que es especialista en bases,
quiero que me haga analítica, un reporte diario de todo esto. Pero resulta que esto está muy normalizado. Entonces, lanzar consultas que hagan analítica de datos sobre esto sería muy tardado, ¿no? ¿Qué podrían plantear? El uso de una ¿qué? De una vista materializada. Y ojo, esto no es necesario que esté distribuido, ¿no? Puede ser en la misma base todo. Entonces aquí van a crear una vista materializada con un query. Este query va a ser muy complejo, obviamente, porque va a hacer el join de todo esto. Pero hagan de cuenta que cuántas veces van a lanzar este query. ¿Cuántas veces se ejecutaría esta sentencia? Una sola vez. Se va a tardar a lo mejor un ratote en sacar todos los datos, pero una vez que lo tiene, me construye ya la vista materializada, ya con todos los datos denormalizados, ¿no? Aquí sería una tablota que tiene todos los datos ya denormalizados, así. Pero una vez que esta vista materializada ya se creó, ¿qué pasa cuando hacen analítica? La analítica ya la lanzan sobre esta tabla. Y ya no tienen que hacer tanto join. Entonces, para hacer análisis, usar una vista materializada es muy cómodo. Ok. Que llega el día de mañana, hoy es lunes, bueno, ya hice mi reporte. Ok, bueno, ya hice mi reporte. Oiga, ingeniero, hoy es martes, quiero que me haga un reporte nuevo. ¿Qué harían? Ya no pueden usar estos datos de aquí, ¿no? Porque estos datos, pues, fueron del día de ayer. Ahora quieren hacer el mismo reporte, pero con lo nuevo que hay de este lado, ¿no? Si ya tienen la vista materializada, ¿qué se les ocurre hacer para poder hacer el reporte del martes? Un ¿Refresh refresh. rápido? Un refresh, pero el refresh no va a poder ser rápido. ¿Por qué razón? Hay un join. Porque tiene demasiados joins este query. Pero aquí no hay tanto problema porque es un data warehouse. Es un data warehouse que a lo mejor ni siquiera tenemos distribución de datos. Entonces, pues no pasa nada que descarte toda esta tabla y hago un refresh y ya vuelvo a traerme una nueva copia, pero ya aquí el beneficio es que la base solita se encarga de hacer la sincronización, ¿ok? O sea, ya no tengo que preocuparme de volver a hacer el query, sino simplemente invoco un procedimiento de la base de datos, invoco un procedimiento, le digo refresh y de manera solita la base va a empezar a migrar otra vez los datos, pero ahora del día martes. ¿Se entiende la ventaja? O sea, esto se usa mucho en un data warehouse. ¿Ok? Y no necesariamente tiene que haber aquí distribución. Digo, obviamente puede darse el caso, ¿no? Que la base productiva esté en un nodo y a lo mejor en otro nodo tienen la base donde hacen analítica. ¿Ok? Entonces, si no hay red, sobre todo, esa técnica suele ser muy usada. Y aquí no tiene nada que ver esto con bases de datos distribuidas realmente. Tiene que ver más con analítica. ¿Ok? Si ustedes, por ejemplo, revisan la documentación de los Data Warehouse, hay capítulos dedicados por completo a hacer analítica con vistas materializadas. Hay varias técnicas, etcétera, etcétera, cómo formar las vistas, demás. Pero en esencia es esto. ¿Ok? Entonces, el método A sirve mucho para data warehouses. Por lo tanto, el método B, ¿dónde crean que sea más usado? ¿Cuál podría ser un escenario ideal o, digamos, adecuado para el método B? Justamente lo que estamos haciendo nosotros, distribución de datos. Para bases distribuidas, el método B es más adecuado porque ¿qué ventaja tiene el hacer vistas simples? Que vamos a ahorrar bastantes recursos de red aquí. Nada más van a cambiar los deltas, ¿no? Lo que haya cambiado al ser simples. ¿Ok? Entonces la red la vamos a utilizar bien, o sea, no vamos a hacer
transmisiones masivas de datos, ¿no? Porque tenemos un mlog aquí de por medio. ¿Ok? Entonces, el desempeño que aquí tenemos, porque metemos esta vista intermedia aquí, es que no afectaría tanto si las consultas no son tan frecuentes. En una base distribuida transaccional, por así decirlo, pues tal vez no hacemos tanta consulta como en un data warehouse, ¿no? Porque aquí no hacemos analítica. Entonces, si las consultas no son tan frecuentes aquí, pues entonces nos conviene más el método B. ¿Ok? Entonces, en resumen, método A, el énfasis es para rapidez para hacer consultas analítica. No importando tanto que hubiera transmisión aquí pesada de la red. Muchas veces ni siquiera se necesita porque estamos de manera local. Es un data warehouse, ¿no? En el mismo site, por ejemplo. En método B sería más adecuado cuando sí tenemos una base distribuida, ¿no? Hay red de por medio y lo que nos pega son los accesos remotos. Si es eso, entonces vamos a darle mayor prioridad a el uso adecuado de la red y pagando ligeramente la penalización de desempeño que se tenga cuando querramos hacer la liga entre estas dos vistas. ¿Ok? Entonces la técnica que predomina aquí en este tema pues es el método B. ¿Ok? Todas las vistas que vemos en este tema son con un refresh rápido. ¿Vale? Bueno, entonces todo eso que les expliqué está aquí escrito en este PDF. ¿Ok? ¿Qué método emplear? Pues ya les comentaba, ¿no? Si las operaciones refresh son muy esporádicas, ese es otro criterio también, vean. Si se realizan operaciones refresh muy esporádicas y si se requiere un buen desempeño al realizar la consulta, pues están de acuerdo que el método A es más adecuado, ¿no? Aquí se me olvidó comentarles lo del refresh. También tiene que ver un poco con qué tanta frecuencia se actualiza la master table. ¿Ok? Si la master table casi no hay refresh aquí, están de acuerdo que la necesidad de transmitir o de reconstruir la vista va a ser baja, ¿no? O sea, si ustedes están haciendo analítica, puede ser que su tabla master tenga muy poquitos cambios. Entonces puede decir, pues ¿sabes qué? En lugar de hacer una actualización el lunes, otra el martes, otra el miércoles, pues ¿qué te parece si hago una el lunes y otra hasta el viernes? No va a pasar gran cosa porque la diferencia entre el lunes y el viernes va a ser relativamente baja. Entonces, eso hace que la frecuencia de hacer un refresh lento sea poco frecuente. Entonces, si ese es el caso, el método A puede ser bueno, que no necesito hacer el truncate y la regeneración de toda la vista. El método B, más bien aquí sería, si se realizan operaciones de refresh con una frecuencia mayor, ¿no? Es factible sacrificar el desempeño local que me está incorporando esta vista y con tal de minimizar los accesos de red, ¿no? Porque si hay demasiadas operaciones de refresh aquí, implica que necesito hacer más actualizaciones a la vista. Entonces, entre más pequeñito sea lo que viaja, pues mejor, ¿no? Imagínense si se actualiza con mucha frecuencia la master table y a cada rato mando la master completa, ¿no? No, pues imagínense, me voy a acabar la red, ¿no? Entonces, básicamente, depende de las condiciones, es el escenario. ¿Vale? Bueno, esto es la parte de los conceptos. Ya se nos terminó la clase, entonces yo creo que le vamos a dejar hasta aquí. Ya lo que sigue ya es una cuestión más de la parte técnica, es decir, ya la creación de código para crear vistas materializadas. Aquí vamos a usar este pequeño caso de estudio para hacer vistas materializadas. Vamos a ver en la siguiente clase que hay 3 tipos de vistas materializadas: one to many, many to one y many to many. ¿Ok? Se le parece un poquito a las relaciones entre entidades, ¿no? Pero es diferente. Todo esto es con el afán de seguir creando vistas simples. Y lo que vamos a aprender es que hay la manera, por ejemplo, imagínense que yo quiero crear una vista materializada que contenga los datos de los autos.
Aquí está la master table. Hace rato comentamos de que podemos meternos en problemas si hacemos un join, pero hay una técnica que me permite que la vista materializada tenga columnas de auto y también columnas de cliente, ¿ok? Y que a pesar de ello siga siendo una vista simple y puedo ahorrarme el join, ¿ok? No sé si recuerdan de su curso de bases 1, hay una forma alternativa de hacer un join sin utilizar la palabra join. No sé si alguna vez lo vieron. Yo puedo implementar un join a través de, y aquí también ya lo vimos en el curso. ¿Se acuerdan por ahí que algoritmo podríamos usar para mejorar un join distribuido? Que me reducía los universos, exactamente, la operación de semi-join. Semi-join. ¿Y se acuerdan en SQL cómo se implementa un semi-join? ¿Con qué cláusula? Exists. Con exist. Entonces, en esta técnica que vamos a ver, por ejemplo, vean aquí estoy creando una vista materializada que tiene datos de ambas tablas y no tiene la cláusula join, pero sí contiene ¿qué cosa? Exist. Entonces puedo implementar una especie de join entre dos tablas y sigue siendo esta una vista simple, ¿no? Con un refresh fast. ¿Vale? Pero bueno, ya esos conceptos los vemos la siguiente clase. Nos quedan 2 clases. La siguiente clase, chance si acabamos, si nos apuramos. Vemos esta parte de todo lo que son las vistas simples. Y después déjenme ver que continúa. Les voy a robar un minuto nada más para ver cómo planeamos la última semana. Y en la última parte del tema 7, este es un tema también muy interesante que les puede servir mucho allá afuera. ¿Cómo se particionan las tablas? ¿Ok? Las técnicas de particionamiento. Y luego hay algún tema también interesante, la ejecución en paralelo. ¿Ok? Cuando tienen una tabla particionada, ¿ok? Ver cómo mejoramos el desempeño. Entonces, por ejemplo, aquí vemos cuestiones como de planes de ejecución, pero ya con paralelismo. Por ejemplo, este no tiene paralelismo y este sí tiene paralelismo. Entonces, esto es algo también que se utiliza mucho tanto en centralizadas como en distribuidas. ¿Ok? ¿Saben cuál es el problema? Que en 2 clases no vamos a alcanzar a ver todo esto. ¿Ok? Entonces, 2 opciones. Vemos hasta donde lleguemos la próxima semana. Ok, y hasta ahí cortamos curso. O la otra, tendríamos que tener una clase extra. Yo creo que con una clase extra, por lo menos el panorama general sí podemos terminar. El siguiente martes vamos a terminar en la parte 1. El jueves podríamos ver la parte 1 del último tema, que es particionamiento. Ok. Y en la clase extra podríamos ver ejecución en paralelo. Por eso implicaría una clase extra. ¿Qué opinan? ¿Quieren la clase extra o ya no? O ya dicen, no, ya déjanos en paz. Sí. ¿Sí los dejo en paz ya? No, la clase extra. Bueno, entonces, pues tendría que ser la próxima semana, ¿no? ¿Nos ponemos de acuerdo entonces? La próxima semana, entonces vamos a tener 3 clases en lugar de 2. Y y ya con eso cerramos el semestre, ¿no? Podemos tener la tercer 3 clases y vamos a hacer el examen, pues yo creo que lo haríamos el sábado 30. Ok, ya no me puedo recorrer más porque si no se nos va a complicar la última semana para hacer el final y el proyecto. El examen final muy probablemente lo vamos a tener que hacer
por ahí del 4 de febrero. Ok, el examen final. El examen parcial va a ser el 30, el final el 4 y la entrega del proyecto pues va a ser entre el 6 y el 7 y ya con eso terminamos. Entonces tenemos las 2 clases de la siguiente semana y una clase extra el viernes. Pues ya decidimos qué día, el martes nos ponemos de acuerdo, ¿les parece? Si es el viernes o si es el mismo jueves. Yo creo que el viernes va a ser lo más factible, ¿no? Pero vemos. Exacto. Ok, y hasta el sábado 30 es donde tendríamos el examen. Esa clase extra, aparte de ver lo del temario que nos falta, también podríamos dedicar a ver dudas que tengan para el tercer parcial. Entonces vayan revisando, ¿no? Los PDFs que van a venir en el tercer parcial. Y pues en esa misma clase extra vemos dudas, ¿no? Sí, profe. Bueno, entonces nos escuchamos el siguiente martes. ¿Alguna duda, ¿Me cuestión? podría recordar desde dónde viene el examen? ¿Desde qué tema? El examen va a venir desde el tema 5. Ah, ya se fue. ¿Mandé? No, aquí sigo. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Ok, como que parece que oí que dijeron que ya me fui. No, sí, aquí sigo. El examen 3 va a venir desde la parte, creo que es de la parte 3, ¿no? De lo de las estadísticas. Porque la parte 2 fue lo de joins, ¿recuerdan? ¿Dónde está? La parte 2 fue los algoritmos de joins. Ajá. Eso ya lo vimos en el segundo parcial. Entonces vendría desde el tema 5, parte 3, tema 6 y tema 7. ¿Ok? Sí, gracias. No, ¿de qué? Que si subo las clases a YouTube, ya están. Ayer en la noche subí lo que me faltaba, pero ahorita ya estoy al día, según yo. No sé si checaron apenas hoy. Apenas ayer subí, sí me atrasé un poco con la clase del martes, pero ya la subí ayer en la noche. También ya está la extra, ya está todo. Ahorita, según yo, ya no tengo nada pendiente más que lo de esta clase. ¿Vale? Bueno, cuídense, nos estamos escuchando el martes. Buen fin. Gracias, profe. Bye. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Es profe, hasta luego. Bye, hasta luego.